Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV, un nuevo jueves, junto a todos ustedes para seguir debatiendo sobre los temas que hacen a la actualidad política. Bueno, tenemos mucho para repasar hoy porque venimos de una convención nacional del Partido Nacional que resolvió el nuevo presidente del directorio. Hoy vamos a preguntar a quien viene por el Partido Nacional, Clara Anderson, esta noche sobre las repercusiones de una convención que dejó ese clima tenso que ya se vivía por lo menos en lo previo. Porque bueno, le queremos consultar a Clara, que estuvo allí en el lugar in situ, para saber, bueno, qué pasó en las reacciones, ¿no? Hubo aplausos, hubo abucheos, hubo gente que se paró y se fue. ¿Qué opinan sobre lo que dijo Lacalle Pou, el expresidente de la República? De hecho, el Frente Amplio está cuestionando de alguna forma lo planteado por el exmandatario. ¿Está o no está en campaña Lacalle Pou? Ya pensando en el 2029, veremos. Hasta el presidente Orsi, que está en España, que estaba en España y ahora en Argentina, en su momento contestó sobre ese tema. Vamos a comenzar con el mismo equipo del Frente Amplio del jueves pasado. Emiliano Elvira, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Un buen tema para hoy. No, porque, claro, empecé con eso y dejé en realidad que falta toda la discusión sobre la fiscalía, sigue la falta de acuerdo, no hay acuerdo político, hay que buscar un fiscal de corte, seguimos con fiscal subrogante desde hace varios años ya. Pero además también están los cuestionamientos políticos que se le hace a la Fiscalía. ¿Hay o no hay una tendencia política de la Fiscalía? Sería grave pensar eso, ¿no? Pero bueno, hoy está planteado sobre la mesa. Está también lo que denunció Ricardo Parcivale de Jorge Díaz, en este momento, con Díaz siendo prosecretario de Presidencia de la República. Y a todo esto hay que sumarle, si hablamos de justicia, lo del Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó de este lado? Cuando digo de este lado, digo de la oposición, para cambiar de parecer, porque en los programas de gobierno del Partido Nacional, del Partido Colorado y también del Frente Amplio, estaba la creación del Ministerio de Justicia. Bueno, si habrá cosas para discutir, ¿no, Emiliano? Sí, tenemos varios. Bueno, bienvenido Marcos Perrachón, ¿cómo le va? Un gusto como siempre estar acá, muy bien. Y bueno, creo que de todo eso que dijiste lo más importante es discutir los temas de fondo y por lo tanto hay que hincarle el diente al Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó en los programas de gobierno? ¿Qué pasa hoy? Bueno, lo veremos en el debate. Estás ansioso esperando a ver qué te dicen del otro lado. Juan Ignacio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Bueno, bien. ¿Cómo seguiste estos periplos que se dieron en estas últimas horas respecto al Partido Nacional vos? No, el Partido Nacional es el Partido Nacional, nosotros somos el Partido Colorado. ¿Pero sin ninguna opinión? No, ninguna. Bien, perfecto. Le voy a preguntar la opinión toda a ella. Clara Anderson, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas noches, un placer volver a acompañarlos por aquí. Bueno, ¿qué significa para vos como nacionalista que haya también como, bueno, cierta expectativa de todos lados, ¿no? Mirando lo que pasaba en esa convención nacional. A ver, yo admito y voy a contar algo que quizás ni siquiera propios compañeros del partido lo saben, pero yo no presencié la convención, yo no fui a la convención y lo tomé como cierta forma de medida de mi parte porque estoy desconforme con un montón de cosas de cómo viene funcionando. Fue la manera en la cual manifestaste tu Exacto. rechazo a todo lo que venía pasando. Exacto. ¿Qué es lo que estás en contra? ¿Qué es lo que te planteaste en contra? Yo estoy en contra, o sea, no es en contra ni siquiera de los candidatos que se habían postulado al directorio, sino que es cómo viene funcionando ciertas cosas que me parece que va más allá del nombre que se ponga en el directorio y también todos los integrantes que están en el directorio, porque va más allá de la cabeza del presidente. Hay muchas cosas por trabajar que yo creo que todavía estamos faltos. Yo creo que después de las elecciones no hemos hecho una autocrítica importante y seria real de todo lo que ha ocurrido. Me parece que tenemos un montón de cosas que trabajar, que, por ejemplo, más allá de que Heber es representante de mi sector y por supuesto que lo apoyo y estoy de acuerdo con las cosas que él planteaba, porque él habló mucho, fue una de las pocas figuras, uno de los pocos candidatos que realmente habló de los problemas y las falencias que está teniendo el partido sin ningún tapujo y no hablar de él como líder, no hablarlo de él desde el lado de que se precisaba a él como candidato. Siento que los otros sí se vendieron un poco más como candidatos al directorio y eso a mí también un poco me duele bastante, porque creo que acá lo que importa no es quién vaya a presidir el directorio, sino que realmente que seamos autocríticos, que veamos los problemas que estamos teniendo dentro del partido, que realmente no estamos trabajando a fondo el territorio, estamos teniendo fallas en la comunicación. Y me parece mal también que no podamos decirlo en público. Yo estoy aquí diciéndolo en un programa de tele y me parece que como militantes y como personas que integran el partido tenemos que tener ese derecho, porque tenemos que pensar que no solamente los blancos son los que van a las convenciones, no son los dirigentes, no son los militantes que siempre están en una asamblea, en un congreso, también son los blancos que están desde su casa, que votan, que quieren votar a Lacalle Pou en el 2029, que quieren
o un montón de cosas que realmente no los estamos escuchando, la cantidad de disconformidad que hay en el afuera. Bien. Y a mí eso realmente me está doliendo. Esa disconformidad se vio reflejada también el sábado, porque cuando se conoce el nombre de delegado como nuevo presidente del directorio, hay gente que abucheó, silbó y se fue. Sí. Se paró y se fue. Sí. ¿Qué te significa eso? ¿O qué te genera eso a vos como nacionalista, como militante blanca? A ver, lógicamente igual eso no me gusta porque me parece... Hacerlo de esa forma, de mostrarse de esa forma, yo prefiero eso de no ir a una convención y mostrar tu medida de esa forma antes que faltar el respeto mismo en una convención, porque eso tampoco genera la unión, realmente termina generando un clima feo entre compañeros, termina demostrando, tú estás viendo quién está abucheando, quién está insultando, quién está pegando un grito, y termina generando toda una falta de respeto entre todos nosotros mismos que no termina generando la unión, que es a lo que tenemos que seguir apuntando para poder avanzar hacia todo lo otro. Bien. Bueno, dejó recién planteado ahí, Clara, mientras hablaba, sobre, la gente que quiera votar a la calle Pou en el 2029. La calle Pou hizo un discurso en lo previo a los discursos de los candidatos y a que se realizara la votación y el candidato electo. Hay quienes cuestionan de parte del Frente Amplio que el expresidente ya empezó la campaña. Dijo, después del 28 viene el 29. Y ya está en camino hacia ese 2029 que recién decía Clara. ¿Vos cómo lo viste, Marcos? Yo lo veo muy preocupante. Pero no solo que la calle Pou está en campaña, sino que todo el Partido Nacional, porque su discurso fue en una convención del Partido Nacional y cuando él dijo el 29 y señaló el futuro, todos los convencionales empezaron a gritar presidente, presidente. Yo entiendo que él es el líder máximo, entonces no entiendo por qué se pelean tanto por la presidencia del directorio, pero que el partido político principal de la oposición, a 4 meses de asumir un gobierno y 4 años de la próxima elección, ya esté planteando que está en campaña electoral, nos deja muchas dudas si lo que ponen por delante es el país. ¿Qué es esto que siempre hablamos? Si realmente van a hacer oposición pensando en la gente y pensando en lo mejor para el país, o van a hacer oposición pensando en la campaña 2029 y por lo tanto buscando sacar rédito político, y lo cual para mí complejiza mucho la construcción de acuerdos y de políticas de Estado. Porque si tu línea política como oposición es pensar en 2029 y convencer a la gente de que tenés que ganar y por lo tanto el Frente Amplio tiene que perder, veo muy difícil compatibilizar eso con la construcción de políticas de Estado tan necesarias en un parlamento sin mayorías parlamentarias, además, a eso iba a ir. en lo cual es uno de los temas que tenemos para discutir hoy. Y ya empezamos, porque el Ministerio de Justicia fue una promesa de campaña y ahora parece que están en contra, y que es lo peor del mundo, y el senador más votado, que fue el que perdió en el directorio, pero que en octubre fue la lista más votada, que fue la lista 40, ahora parece que dice que el Ministerio de Justicia fue una aberración prácticamente en sus declaraciones. Ahora vamos Sin a ir embargo, con eso porque es el bloque que viene. en su programa de gobierno está escrito, pero estoy ejemplificando lo que es estar en campaña permanente. Y creo que eso es lo que critica el presidente de la República, no por interferir políticamente, sino por una preocupación realmente de Estado. Claro. De que necesitamos una responsabilidad política de pensar primero en el Uruguay. Ya habrá tiempo para hacer campaña y a mí me parece bien que marquen las cosas que están mal. Ahora, están dejando entrever que no están marcando lo que les parece mal, sino lo que les parece conveniente para ganar en 2029. El presidente lo dejó claro y las declaraciones de los principales dirigentes sobre los temas del país, aunque estuvieron más concentrados en la interna que en otra cosa, han mostrado más una oposición de no doy un vaso de agua como resolvieron en Montevideo y no doy el brazo a torcer, que de realmente pensar en lo mejor para la gente. Bien. Bueno, entre líneas, las declaraciones del lunes desde Sevilla, en España, del presidente de la República, Yamandu Orsi, van muy de la mano de lo que recién dijo Marcos. Tal vez no fue tan directo como lo fue Es el Marcos presidente de la ahora, República. pero el presidente de alguna forma también planteó lo mismo. Bueno, Ignacio, no te voy a preguntar sobre esto, Paso. Sería el paso. No, pero porque también tenemos que hacer el programa, ¿no? Dale. Y el programa son otros temas. Bueno, vamos a la presentación. Dale del tema Fiscalía. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, afirmó en una entrevista en Al Hueso y luego confirmó en el Parlamento que fue perseguido por el actual prosecretario de Presidencia Jorge Díaz cuando este se desempeñaba como fiscal de corte y lo trasladara de dependencia cuando investigaba delitos de crimen organizado. La primera medida que toma es sacarme del crimen organizado cuando sabía que yo tenía varias investigaciones en curso, y me manda a la materia civil, en aquel tiempo, ahora hoy ya no actuamos, que hacía familia, o sea, sucesiones, divorcio, patria potestad, temas muy importantes para la gente, pero para la que yo no estaba capacitado. Al año y poco, sí, a sabiendas de mi conocimiento en materia penal,
que creo que lo he demostrado a lo largo de mis años. Me pasa a la materia aduanera, que eso sí es una rebaja efectiva. Entonces, otra vez, otro cambio en la carrera, gratuito. Entonces, claramente me perjudicó. El señor Percivale fue trasladado, como mientras yo fui fiscal general, al menos 3 veces, creo que alguna vez más. De esos traslados que tuvo, recurrió 2. Uno fue el pasaje de crimen organizado a la materia civil. Recurrió ante el Poder Ejecutivo mantuvo el acto, hay una resolución que me trajeron el otro día, creo que es de octubre del 2012, estamos hablando 13 años atrás, donde mantiene el acto del traslado, dice que el traslado es legal, y eso se termina ahí. Se dispone el traslado en el marco de una política de traslado. La Suprema Corte había dicho, por el grado de exposición y riesgo que tienen los jueces, vamos a rotarlos. Nosotros, cuando yo asumo como fiscal, digo, bueno, vamos a adoptar la misma política y vamos a rotarlos. Al punto tal que entre el año 2012 y el 2016, que fue que mientras existieron esta fiscalía, pasaron 7 fiscales por esas 2 fiscalías. Bueno, ahí estaban un poco las explicaciones de Percivale en su momento y de Jorge Díaz, el actual prosecretario de la Presidencia, que era fiscal de corte y que, bueno, había tomado estas decisiones con los traslados en su momento de Percivale. Toda esta discusión llevó a que Percivale fuera al Parlamento, explicar ante la comisión citada en su momento por los senadores. No hubo votos del Frente Amplio y se tuvo que hacer en diputados, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, y ahí se aprobó la convocatoria. Estuvieron invitados Javier García y Andrés Ojeda, del Partido Nacional, Partido Colorado, respectivamente. Y desde ese momento Jorge Díaz no ha querido volver a hablar del tema, no se ha querido referir a este asunto, más allá de esas declaraciones que fueron previo a esa comparecencia de Percivale al Parlamento. Y la realidad es que todo esto vuelve a instalar sobre la mesa si se está politizando a la Fiscalía. Emiliano, tu opinión. Bueno, la oposición creo que en este caso intentó buscar un rédito político sin dudas. Creo que esta mediatización de las declaraciones de Percivale acerca de su pasaje por esa Fiscalía, en definitiva llevó a que hoy estemos todos hablando de esto y en definitiva consiguieron lo que querían, que es que estemos hablando de esto. Hoy, en la entrevista que escuchamos, el ex fiscal Jorge Díaz y hoy prosecretario de Presidencia hablaba también bueno, no lo llegamos a escuchar, pero hablaba también de los traslados que tuvo que hacer, cerca de 2.000, ¿no? Entre designaciones, traslados. Sí. Y bueno, también ejemplificaba con el caso de Carlos Negro, que también en su transcurso por Fiscalía 5 veces se trasladó y bueno, en definitiva no genera como un cambio sustancial. Lo que dijo el fiscal Percivale, o sea, es preocupante, pero no quizá por lo que dice, sino por el momento en el que lo dice. A 4 meses de asumir el gobierno, no lo dijo hace años, sino lo viene a decir hoy, cuando en definitiva estamos gobernando. Por lo tanto, creo que en esta línea sigue siendo un rédito político. Viene de la mano esta bronca que hay con la Fiscalía, ¿no? Y bueno, como vos decías, la politización. Y hoy también trayendo el tema del Ministerio de Justicia, que estaba en varios de los programas, por no decir en todos, de los partidos políticos, pero que en definitiva no sé si está en la mira de aprobarse. Y bueno, quedó comprobado el día 18 de junio, que es cuando Percivale va a Comisión de Constitución en el Parlamento, que era un divague, ¿no? De, bueno, pero sí, pero no puedo identificar un delito, pero en realidad, o sea, la oposición presionando para tratar de escuchar algo que en definitiva no iban a escuchar. Sí, en su momento lo que se buscó era, cuando Percivale dice que fue perjudicado, seguro que podemos hablar con algunos diputados, lo que se trataba de entender era, bueno, qué tipo de investigaciones en ese momento estaba llevando a cabo el fiscal. Y a ver, esa decisión de Díaz en su momento de trasladarlo había evitado que se llevara el procesamiento o que se llegara a seguir avanzando en la investigación sobre tal caso, ¿no? X caso. Eso era lo que se trataba de identificar por parte de la oposición. Juan Ignacio, tu opinión. Bien, yo lo que estoy viendo es que el Frente Amplio no está dando las garantías necesarias para que se pueda plantear seriamente un cambio de fiscal o incluso la creación del Ministerio de Justicia. ¿Qué está pasando? Tenemos que el Frente Amplio ni bien ve que se imputa a Charles Carrera por 3 delitos, sale corriendo su bancada y presenta una cita de carácter grave y urgente
a la fiscal de corte para que pueda explicar por qué se están llevando a cabo traslados que entienden impertinentes, en tanto son fiscales que estaban tratando cuestiones de temas sensibles, ¿no? Y ahí plantean lo de, bueno, el caso Besosi, el caso Carrera, por supuesto, y el caso Astesiano. Y ahí tenemos que, bueno, los traslados que se sucedieron en estos 3 casos son todos de orden porque tanto la fiscal Alcieri como la fiscal Porteiro piden ese traslado, o sea, es un pedido del fiscal el que lo realiza. En el caso de la fiscal Porteiro, la que estaba con el caso de Charles Carrera, es Charles Carrera el que solicita que se la aparta, y cuando se la aparta se queja de que se la apartó, ¿verdad? Porque estamos diciendo que Charles Carrera se queja de que la primer fiscal demora mucho, le ponen otra fiscal, dice que la fiscal segunda demora poco, entonces no le sirve, y además alude a que hay una cuestión de afinidad política que no puede demostrar, no tiene evidencia para respaldar esto que está diciendo, y bueno, y se justifica en que hay 3 delitos que son distintos a los que se le había correspondido a la causa en un primer momento, y eso lo complejiza, cuestión que es completamente normal en lo que es el flujo de trabajo de una fiscalía. Se entenderá que en una línea de investigación, por supuesto que pueden ocurrir sucesos que desenlacen en nuevas líneas de investigación, en nuevos entendimientos que la fiscal entiende pertinente atacar, y bueno, es completamente lógico, está dentro del sistema que así sea, que se cambie lo que es una tipificación. Lo que está pasando, lo que pasó con el caso Astesiano, la fiscal Flores fue ascendida, y fue ascendida no ahora, sino cuando renuncia el ex fiscal negro para asumir en el Ministerio del Interior, o sea, estamos hablando de diciembre del año pasado. Se plantean estos 3 escenarios como cuestión de urgencia, y por eso se le pide una comparecencia a la fiscal, que, oh casualidad, bueno, como repito, se sucede a los días de la imputación a Charles Carrera. Y todo esto hay que entenderlo en el marco de que a los fiscales se los traslada no por una cuestión de asunto, sino una cuestión de situacional, de funcionamiento administrativo, digo. Y no parece que fuera lo que sucedió con Percivale, ¿ok? Porque Percivale se enfrenta en su momento a una degradación. Él luego intenta recurrirla, no tiene éxito, pero Percivale lo que está mencionando es que, bueno, da a entender que Jorge Díaz lo aparta de una investigación importante, e incluso cuando se compareció en el Parlamento, lo mismo, dio a entender, no pudo dejarlo de manifiesto por una cuestión de que no tiene pruebas materiales y que ya es una causa que pasó su tiempo, pero deja de manifiesto que se intentó evitar el procesamiento de alguien importante. Y eso es muy importante, y toma otro color completamente la situación, porque estamos hablando de un fiscal de corte que está intercediendo para evitar el procesamiento de una persona. Eso es muy grave. Y por lo tanto no da garantías para que se pueda discutir ningún tema relacionado a fiscalía. Y bueno, si basamos a lo que es la resolución, ¿cómo podemos arreglar esto? El Partido Colorado hace rato viene hablando de lo que es un triunvirato en fiscalía. El Frente Amplio se opone o se opuso hasta hace un mes, porque ahora está dispuesto a hablar del tema y poder debatirlo. Orsi por lo menos está dispuesto. Exacto. Y se está hablando entonces de, que esto puede politizar. Muchos movimientos sociales hablan de la cuestión de la politización en fiscalía, que puede ser a causa también de lo que es un triunvirato. Un triunvirato no es otra cosa que un colegiado, una fiscalía colegiada que se puede extrapolar a lo que es la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que son colegiados y que funcionan bien y que tienen una actuación completamente intachable, y que por lo tanto no sería un motivo necesario que un órgano colegiado sea politizado. Bien, lo que vos planteás de esto del triunvirato que podría llegar a politizar la Fiscalía en un futuro, que es lo que se está cuestionando de alguna forma sobre esa medida o sobre ese planteo que hace el Partido Colorado, sí. Está bien. Lo que yo me pregunto es, ¿las acusaciones públicas que se hacen de actores políticos en la actualidad ya no está politizando la Fiscalía? Sí, claro, pero en parte también porque son los mismos fiscales los que abren la puerta para que esto suceda. O sea, recordemos un tiempo a esta parte cuando lo que se hacía eran filtraciones masivas, que lo único que lograban era un cometido mediático que por supuesto que politizaba al proceso judicial y lo entorpecía. Entonces digo, los actores no necesariamente son los políticos, sino que también hay gente interesada dentro de Fiscalía buscando que esto se politice. Marcos. Sí, a ver, yo creo que este es un tema bien complejo y que estamos como país empezando a transitar un camino muy peligroso y tenemos que estar atentos.
ya conocemos lo que son países donde la sociedad y el sistema político deja de confiar en sus sistemas de justicia o en las fiscalías. Por suerte acá, en Uruguay todavía no hemos empezado a cuestionar jueces. Creo que eso es una línea que no deberíamos cruzar. Hemos cuestionado algunos casos muy puntuales, pero no al sistema de justicia en general, la Suprema Corte. Yo creo que mañana si hubiera una resolución de la Suprema Corte acá en Uruguay nadie la cuestionaría. Eso es algo que tenemos que cuidar y no tenemos que perder, porque hace 10 o 15 años tampoco muy poca gente se le ocurriría salir a cuestionar fiscales o hablar de los fiscales con el tono político que se habla hoy. Creo que como sistema político tenemos que tener mucha responsabilidad y acá hay que hacer autocrítica de todos lados, porque digo, yo reconozco un montón de compañeros míos que han cometido estos errores y para mí lo que están dañando es la democracia. Necesitamos confiar y en los casos donde supongamos que hay mala intención o falta por parte de actores dentro de la fiscalía, que se investigue, que actúe la justicia, que se consigan las pruebas como del debido proceso en toda nuestra sociedad. Pero salir a boquillar, a hablar de estas cuestiones dentro de la fiscalía, que hoy en día se está dando a los dos lados, por eso digo, es una autocrítica al sistema político, a esta campaña constante de la que hablábamos hoy más temprano, me parece que es muy peligroso. También esto se ha fomentado con muchos casos de pasajes capaz que muy directos, e incluso de casos muy polémicos, ¿no? O sea, la fiscal Fossati sale de investigar uno de los casos más polémicos de corrupción y un esquema muy complejo del gobierno anterior, y resulta que enseguida pasa a formar parte de las filas militantes de en ese momento el gobierno y sigue siendo parte. Bueno, después no se primero del Partido Colorado, después del Partido Nacional. Al revés. Al revés. ¿No? Primero del Partido Nacional. Perdón, primero el Partido Nacional y después el Partido Colorado, es verdad. Fue exacto, pero para la ciudadanía, para nosotros de nuestras casas, que no tenemos acceso capaz que a estas cúpulas de judiciales, llamémosle, es muy difícil no tener suspicacias cuando había muchas preguntas, vamos a dejarlo así, sobre algunos casos, y después el fiscal sobre el cual uno tiene dudas, pero bueno, confiamos en la justicia, etcétera, sale y pasa a militar en un partido político. Es muy complicado, entonces creo que tenemos que, como sistema político, parar la pelota y empezar a pensar que tenemos que cuidar nuestra democracia, cuidar nuestro sistema de justicia y dejar de hacer estas acusaciones, empezar a, en los casos que haya prueba, en los casos donde esté probado, hacer las investigaciones correspondientes y en los casos en los que no seguir avivando una discusión en la opinión pública que ahora parece que prácticamente cualquier fiscal que se le ocurre cuestionar a un político cae en esto, porque es lo que digo, o sea, ha pasado a los dos lados, y yo soy muy crítico con compañeros frente amplistas, de la misma forma que fui muy crítico con militantes de la actual oposición cuando criticaban a fiscales por buscar algún tipo de acusación, porque los políticos pueden cometer un delito, y me parece razonable que la fiscalía lo investigue. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, creo que el triunvirato no es la situación ideal. A mí no me gusta la idea porque creo que cuando uno empieza a negociar en tres lugares, bueno, este me representa a mí, este te representa a vos. No es eso. Yo sé que no es eso, pero ha habido expresiones dentro del sistema político que tienden a eso. Eso es lo que me preocupa. Creo que en la situación de politización que ya tenemos hoy, un triunvirato se podría prestar a eso. Ojalá que no sea así. Ahora, creo que también deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos. Porque, sí, es que yo creo que si no hay acuerdo, justamente por eso. Ahora vamos al debate porque quiero la opinión de Clara también. Ahora vamos al debate. Me preocupa que se politice. Si no se da ese proceso, no veo preocupante que sea un triunvirato y que no sea una persona. Y si es una solución que nos permite acordar, me parece que puede estar bueno. Creo que esa es la postura del presidente cuando dice, bueno, hablemos. Ahora, no podemos permitir, y esto lo digo como sistema político, como jóvenes, como militantes y como dirigentes, no podemos permitir que ese triunvirato, en caso de que salga, termine siendo una negociación política entre partidos y donde haya dos frente amplistas y uno de la coalición, o un blanco, un colorado y un frente amplista, negociando dentro de la fiscalía. Eso sería catastrófico para nuestra democracia. Ahí está claro. Clara, ¿vos, tu opinión? Primero que nada, recordar que las instituciones, en este caso la fiscalía, son dirigidas por personas, por seres humanos que cometemos errores, que cometen errores y que, por supuesto, no podemos decir como que sería horrible o como que es inexistente o que está mal que politicen. Lógicamente que está mal, pero que ocurre porque, a ver, son humanos y cometemos errores todos los humanos. Respecto a lo de Percivale, yo lo puedo mirar desde la perspectiva de una ciudadana que lee la noticia y que ve a un fiscal que está sin dudas quedando un montón de datos en donde menciona las distintas causas que él estaba investigando, causas que encima ya estaban llegando al final de su investigación, en donde él mismo menciona que ya estaba con la posibilidad de poder imputar. Estamos hablando de causas que él mismo, que se menciona que son de corrupción, pues estamos hablando, por ejemplo, de la concesión de un casino, de horas extras en la policía, en el 222,
Es decir, estamos hablando en casos que son de corrupción y que por supuesto que a uno le llama la atención como un fiscal. Está bien que dicen que Díaz en su momento también hizo varios traslados. Yo creo que también es importante ver qué traslados hizo, de qué personas hizo y qué causas tenían, porque las de Percivale me parece que tener un fiscal que ya está llegando al final del curso de varias investigaciones que son muy importantes para el país y que justo en ese momento los trasladen y lo trasladen, como dice él, a una materia que no era la de él, sin duda es que a uno le choca y le genera ruido de, bueno, realmente qué pasó ahí. Y sobre todo cuando es una de las primeras medidas que toma el fiscal Díaz cuando asume como fiscal de corte. Entonces, lógicamente, a uno le llama la atención de que hay algo de fondo, de que hay algo raro de fondo. Respecto a lo de todo el tema de fiscal de corte, que hoy en día nos están llegando los consensos y demás, yo sinceramente no sé si el colegiado sería lo correcto, no quiero meterme en ese ámbito, sí me parece correcto decir que me parece mal que no estemos llegando a un consenso cuando a lo largo de los años se ha tenido siempre consenso y que no podamos llegar a eso y que ahí sí tengamos que recurrir a otra cosa. La verdad que me parece que no estamos cuidando ni lo democrático, que ahí sí estamos politizando todo por completo. Yo entiendo que hoy en día con el fiscal de corte ha tomado una posición distinta, ha tenido una relevancia distinta, entonces lógicamente los partidos quieren tener un fiscal de corte que genere confianza, entonces no es tan sencillo elegir a ese fiscal de corte y por eso sí tienen que llegar a los consensos, pero yo creo que si a lo largo de los años lo hemos hecho, tenemos que como partidos políticos, como sistemas políticos, poder llegar a ese consenso y poder conseguir el fiscal de corte. Bien, ¿no debería de primar acá la separación de poderes y el respeto de eso para poder llegar también a un consenso político? Es una pregunta que dejo planteada, porque lo del triunvirato ya más o menos me falta solamente Emiliano, que ¿qué opina? Pues vos ya dijiste que no lo compartís, Clara dentro de todo no lo comparte, ¿vos, Emiliano? Yo no lo comparto, yo creo que la oposición sigue en este relato que antes imponían, esto del palo en la rueda. No han seguido adelante ni con ninguna de las propuestas que el gobierno ha tenido, o ninguna de estos puntapiés que el gobierno ha dado para construir consensos, para poder llegar a, en definitiva, tener como, bueno, seguir o con un rumbo, encaminarse. Creo que hoy están siendo el palo en la rueda que antes, en el periodo anterior, denunciaron ser durante 5 años. Eso la realidad me parece que es un mea culpa que hay que hacer de ambos lados. A ver, en los años anteriores tu principal líder dicen que ya estás en campaña para el 2029. No, pero es que yo creo que yo entiendo que la leña política es hacer un palo en la rueda para juntar votos. Lo que voy es que año a año se ha llevado a los consensos, año a año se ha llevado a los consensos y luego a nivel coalición, el Frente Amplio venía y planteaba un nombre, se decía que no, hasta que se llegaba a un punto que la coalición daba el pie a torcer y decía, acordamos con este fiscal. Entonces, al final de cuentas, si miramos el retroceso, el que está poniendo el palo en la rueda es el Frente Amplio, que en el periodo pasado no pudo llegar al consenso de realmente decir, sí, vayamos por este fiscal. Se presentaron un montón de nombres y no estaban de acuerdo con ninguno. Pues Ignacio, ¿vos qué decías? No, lo mismo, que en realidad no es una cuestión de campaña política, sino de entendimiento, de responsabilidad, te diría, incluso de lo que es el rol político. Porque estamos hablando de que realmente no están dadas las garantías, se presenta a una fiscalía muy politizada, a un prosecretario de presidencia que es el representante máximo de estos sucesos, en el marco de la creación de un Ministerio de Justicia, que sí, es también un reclamo bastante venido en el tiempo en cuanto a lo que es el Partido Colorado, la necesidad de tener un Ministerio de Justicia, sobre todo para que pueda involucrarse en lo que es el sistema penitenciario, que ahí, si querés, voy a tomar unos minutitos para hablar de lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación y cómo se precisa más que un ministerio, un servicio descentralizado. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de ese tema en el bloque que viene. Perfecto, lo hablamos ahí. Pero es una cuestión muy importante esto de que precisamos un Ministerio de Justicia, pero un Ministerio de Justicia que sea garantista y que nos permita 100% confiar en que las personas que van a estar en ese lugar y en esa responsabilidad van a hacer caso exclusivamente de lo que nos mandata y bueno, en ese armado, en esa composición es que estamos pendientes de que el Frente Amplio nos presente una propuesta concreta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. El problema es que las declaraciones de los principales dirigentes hoy de la oposición no van en esa línea. ¿Cómo que no? Javier García, por ejemplo, dio declaraciones diciendo que esto era prácticamente una aberración y que no se podía creer, hablando en contra del concepto del Ministerio de Justicia. Y Ojeda también hizo declaraciones ya aludiendo a quién va a ser el ministro o no. Creo que la discusión... Hablando de garantías en cuanto a la persona que sea la que... Bueno, pero la discusión sobre la creación de un ministerio no puede estar precedida por quién va a ser el primer ministro. Bueno, oficialmente no hubo nunca una confirmación. No, pero es que no existe ahora... Jorge Díaz sería el futuro ministro de Justicia en caso de crearse. La discusión extraoficialmente es el nombre que se manejó. Es el nombre que se maneja, pero
la discusión sobre si el Uruguay necesita un Ministerio de Justicia y si es algo bueno o algo malo, tiene que ir mucho más allá de quién va a ser el primer ministro. Es una cosa institucional. Sí, pero después tenemos tenemos las discusiones. Y justamente esa es la necesidad que plantea la oposición, porque te dice, dame cosas concretas para que yo pueda definir si lo que vos, prosecretario de Presidencia, estás armando iba en beneficio de vos, persona Jorge Díaz, o no. Bien, de eso se trata. Vamos a hacer la pausa porque vamos a venir a hablar del tema del Ministerio de Justicia, ya que está muy planteado esto, dentro de lo que también habla de esta politización. A mí me quedó una pregunta sobre este tema, pero si quieren la tratamos más adelante, que tiene que ver si los propios actores políticos hoy, y acá obviamente me refiero a todos los partidos, pero fundamentalmente a los 3 que hoy están representados en este programa, también no son rehenes de sus propias palabras y de sus propias acciones en el último tiempo para no llegar a ese consenso político en búsqueda de un fiscal de corte que represente o que sea titular y no subrogante, como está pasando y pasó durante muchos años con Juan Gómez en el poder y ahora actualmente con Mónica Ferrero. Pero lo seguimos más adelante, hacemos la pausa, venimos con el Ministerio de Justicia. Hay encuesta en Instagram, hicimos una encuesta en Instagram sobre si están o no de acuerdo con la creación de esta nueva cartera, de este nuevo ministerio, porque estaba en los programas de gobierno de los 3 partidos políticos que están representados aquí en este programa. En el caso de los Colorados y del Frente Amplio, además sumándole derechos humanos, Ministerio de Justicia y derechos humanos, cosa que no planteaba el Partido Nacional. Ya venimos.